Cordial saludo, educando de ciencia de la salud. El día de hoy vamos a hablar de una bacteria que particularmente es mi favorita porque ha logrado de una u otra manera oponerse a las circunstancias adversas que la evolución le puso, como no tener pared celular. Estamos hablando de una bacteria que carece de pared celular, pero que pese a eso sigue existiendo en nuestro ambiente, en nuestro entorno, que hace muchos años se pensaba que era un virus, pero no puede ser un virus, pues tiene los dos ácidos nucleicos y por lo tanto tiene una capacidad propia de autorreplicación. Estamos hablando de la bacteria más chiquitita de todas y estamos hablando de Mycoplasma pneumoniae, una bacteria bastante interesante asociada con neumonías atípicas y con traqueobronquitis. Vamos aquí a iniciar con todo lo que tiene que ver con micoplasma. Empezamos. Iniciamos educando. Empezamos hablando de la bacteria de Mycoplasma pneumoniae carente de pared celular. Esto es súper importante. Junto, por ejemplo, a otra bacteria que se llama Ureaplasma, que está sobre todo asociada con infecciones del aparato genitourinario. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, es un patógeno de vías respiratorias bajas. Recuerden que principalmente estamos hablando de que el síndrome clínico más común va a ser una traqueobronquitis y que también está asociada en lo que nosotros conocemos como tal como neumonías atípicas, donde vamos a tener un rango de edades que son las personas más afectadas. Estamos hablando de los adolescentes entre 5 ya niños a 15 años. Es la población más afectada por Mycoplasma pneumoniae. Hay que tener en cuenta lo siguiente: no va a ser, lógicamente, hay gran positivo ni tampoco gran negativa porque carece de peptidoglucano, eso está claro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta bacteria tiene lo que se llama una triple membrana, lo cual es más especial, y estamos hablando de que en esa triple membrana tiene esteroles, compuestos que normalmente no tienen las bacterias. Y entonces en este caso, ¿qué va a ser importante que podamos manejar? Esos esteroles no es que la bacteria los produzca, eso es muy importante. Los esteroles la bacteria los toma del medio o los toma de los tejidos del huésped como tal que está afectando. Y todo esto va a comenzar también a desencadenar una respuesta en las células que puede como tal acá llevar a la transformación de la célula, y por eso es que se le ha comenzado a asociar con procesos de cáncer. Ahora vamos a tener algo que es muy importante, y es que es una bacteria de crecimiento lento, es decir, cada de 1 a 16 horas se va dividiendo. Es muy complicada mantenerla en cultivo, entonces no es como lo que se espera como tal, porque es una bacteria muy pero muy delicada, dado que no tiene una pared celular. Ahora, ¿qué va a ser importante? Vamos a tener unos factores de virulencia, y el más importante muy posiblemente va a ser la que se conoce como la decina P1, la cual hace parte de unas proteínas de adherencia que usa la bacteria para poderse adherir a nuestros cilios. Entonces ahí vamos a tener esa situación. Ahora vamos también a tener unas lipoproteínas inflamatorias como MAL2, como P48, como M161AG. Y viene algo muy importante, que es la producción de radicales superóxido de peróxido de hidrógeno, que va a incrementar como tal los ROS, ¿cierto? Las especies reactivas del oxígeno, que van a empezar a afectar nuestras células, además de una hemolicina soluble. Y se asume que es una bacteria que hasta el día de hoy se asume que no tiene toxinas. Sin embargo, las investigaciones más recientes en otros modelos animales han demostrado que hay una toxina que se llama CAS, que es una toxina de síndrome de distrés respiratorio adquirido en la comunidad, ¿sí? Que no es más que una ADP ribosiltransferasa. Tiene un interrogante, porque aún hoy se intenta investigar si verdaderamente nos
esta CARS nos afecta a nosotros como tal, a la parte ciliar o qué es lo que está sucediendo verdaderamente. Recordemos que la investigación es muy complicada porque el mantenimiento como tal ahí del microorganismo es muy complejo. Ahora vamos a ver cómo es que la bacteria ingresa como tal y cómo es que nuestro cuerpo intenta como tal defenderse de este microorganismo. Vamos para allá. Entonces, educandos, observamos que llegó la bacteria, llegó Mycoplasma pneumoniae, que podemos observar que siempre se pinta de esta manera, parece como si fuera una raqueta de ping pong, porque resulta que este extremo es el organelo especial que tiene ella para poderse adherir a nuestros cilios. ¿Principalmente a cuáles? A los de la tráquea. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que vamos a observar que esta bacteria se une como tal a nuestros cilios. Y el inconveniente, ¿cuál va a ser? El inconveniente es que esto va a estar asociado con algo que se llama ciliostasis. Ciliostasis, educandos, es que los cilios como tal van a perder su movilidad y esos cilios van a ser destruidos, y de paso vamos a tener en este caso la destrucción de todo el epitelio. Entonces esto va a complicar muchísimo la situación. Recordemos que Mycoplasma, entre los principales factores de virulencia, tiene a los radicales, ¿cierto? A estos radicales tóxicos del oxígeno y la posibilidad de tener la toxina CARS, aunque hoy por hoy se asume que la bacteria no tiene toxinas totalmente demostradas en el ser humano. Ahora, ¿qué va a ser importante en este caso? Resulta que se activa también, aquí viene una situación interesante porque hay una asociatividad con una inflamación excesiva y una correlación con la posibilidad de un efecto hacia que se produzcan como tal células neoplásicas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Resulta que se incrementa, en este caso, los receptores TLR1, TLR2, TLR6 por parte de los macrófagos alveolares. Partamos de lo siguiente: el efecto del microorganismo previamente ha incentivado que el huésped empiece a secretar abundante factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 e interleuquina 1. Y ustedes, o sea, profe, que es como un superantígeno. Exacto, esto funciona como un superantígeno también, de tal manera entonces que la respuesta se va a exacerbar. Y en este caso observamos entonces que acá tenemos al macrófago alveolar y él por este lado va a ir entonces a incentivar la activación de nuestros linfocitos, nuestro linfocito B, para que se produzcan anticuerpos. En un principio hay un ataque con inmunoglobulina M y luego queda inmunoglobulina G. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que no se guarda una memoria como tal que uno diga que es perdurable, porque van a haber muchos cambios como tal en la expresividad de los esteroles y de otras sustancias antigénicas propias de la bacteria. Por otro lado, tenemos la activación de linfocitos T y con ella toda la cascada inflamatoria. Además de eso, esos macrófagos van a señalizar para la parte quimotáctica para que lleguen más células de este tipo que vemos acá. Hay neutrófilos para que lleguen a la zona de la lesión. Y vamos acá, educandos, a tener toda una tormenta de citoquinas que va como tal a estimular una amplia respuesta inflamatoria frente a la infección. Vamos a tener interleuquina 23, interleuquina 2, interleuquina 18. Vamos también aquí a tener quimioatrayentes de queratinocitos, quimioatrayentes de monocitos, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, que hacen como tal que la infección se pueda salir de control. Tengamos en cuenta que esta bacteria está principalmente asociada a, como ya lo dijimos antes, a traqueobronquitis y a neumonías atípicas. Ahora, resulta que recientemente se ha venido correlacionando con el cáncer, ¿sí? Claro, hay unas bacterias que están mucho más estudiadas, como el Helicobacter pylori y su asociatividad hacia los cánceres gástricos.
Pero Mycoplasma también viene tomando fuerza con su correlación con el cáncer. ¿Por qué razón? Porque además de todo este proceso inflamatorio máximo, también se ha venido evidenciando que la infección por Mycoplasma altera como tal y disminuye P53. Ahí sí que tenemos un problema, ¿no? Porque si se disminuye P53 estamos hablando también de que se disminuye la apoptosis y por lo tanto estamos disminuyendo la capacidad también de reparación del material genético, ¿cierto? Entonces vamos a tener también alteraciones en la metilación del ADN, es decir, afectaciones sobre la célula, de tal manera que se va a incentivar la transformación celular. Vamos a tener un incremento en la proliferación celular, un incremento en el inflamasoma. Recordemos que el inflamasoma tiene que ver también con el incentivo de procaspasas proinflamatorias, entonces la situación se va a complicar. Y vamos a tener también alteraciones metabólicas y morfológicas, entonces es muy pero muy complejo. Además de que es una bacteria que pues en los países en vías de desarrollo no se tiende pues a evidenciar tanto, no porque no esté, sino porque es muy complicado observarla en cultivo. Es decir, en este caso, cuando se quiere buscar a Mycoplasma, tenemos que acudir, por ejemplo, a los famosos inmunoanálisis, a nuestros famosos ELISAs, y hay que, en este caso también hay otras posibilidades como la búsqueda de anticuerpos específicos. Es ahí donde la PCR va a ser súper importante, y también se puede usar la fijación del complemento, dependiendo de qué, dependiendo de los centros de salud y dependiendo como tal también de la parte epidemiológica, ¿no? Recordemos que los más afectados son las personas entre 5 a 15 años y se tiende como tal a producir sobre todo en los climas más templados. Finalmente hay que tener en cuenta lo siguiente: hay una asociatividad con la gravedad de la infección por Mycoplasma. Eso también es vital que se tenga en cuenta. ¿Gravedad en quiénes? En pacientes con deficiencias inmunitarias, en pacientes con trepanocitosis, por ejemplo. Pero hay algo que se ha venido investigando aún desde la ciencia médica, y es que hay una asociatividad con un incremento en que se complica la infección en pacientes con síndrome de Down. Sin embargo, hoy se sigue investigando qué es lo que sucede, pero es evidente que hay una mayor complicación. Ahora, no hay que olvidar que como esta bacteria no tiene peptidoglucano, pues no tiene pared, pues las penicilinas, la cefalosporina, la vancomicina, pues verdaderamente no van a poder hacer prácticamente nada, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso, porque quiere decir que esta bacteria siempre va a ser ahí resistente, pues la diana no existe. Entonces, en este caso, ¿qué se maneja como el tratamiento como tal de elección? Van a ser principalmente los macrólidos, y también se puede intentar con tetraciclina. Esto es todo por hoy, educandos, hablando de mi bacteria preferida, Mycoplasma pneumoniae, y su lucha por no extinguirse pese a no tener pared celular. Eso ha sido todo por hoy, educando de ciencia de la salud. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Seguiremos subiendo más contenido de patología infecciosa y de las otras ciencias médicas. ¿Quiénes somos? Legiones Salud.